Mi nombre es Ana Cortés Lagos, soy editora asistente de la sección latinoamericana de la serie International Exchanges de la WAC Clearinghouse y tengo el gran honor y privilegio de darles la bienvenida a este evento titulado Investigar lectura y escritura en Latinoamérica, hitos, debates y colaboraciones transnacionales. Los editores de la serie quisieron celebrar lo que se siente como la consolidación de este rincón latinoamericano en la WAC Clearinghouse con un evento oficial de lanzamiento de 4 nuevas adiciones a la sección. Como nos reunimos hoy para celebrar el éxito de la serie y el trabajo de los autores, les voy a contar un poco de lo que tengo el privilegio de ver desde dentro, desde mi posición de ayudante de esta iniciativa, sobre la forma de trabajar, a mi parecer, excepcional de la sección latinoamericana y que refleja también cómo trabaja la tradición regional con la que conversa. En las reuniones de los editores de la sección rara vez, nunca, diría yo, se habla en una sola lengua. Con frecuencia alguien inicia en una lengua y termina hablando en otra. Alguien interviene en la lengua propia y la persona siguiente le contesta también en la propia, que es distinta de la del primero, y terminan hablando en una tercera lengua distinta de los primeros dos. Los textos también se escriben así, a muchas manos, en 2 o 3 lenguas, traduciendo de ida y vuelta. Se escribe a través de zonas geográficas y horarias. Es un trabajo decididamente colaborativo y generoso y profundamente comprometido con la creación de nuevos espacios lo más abiertos posibles y a la mayor cantidad y de diversidad de personas posibles. Y aunque no alcanzamos ni por cerca a incluir todas las voces y lenguas que nos gustaría, celebro que seamos un espacio decidida y exitosamente multilingüe y translingüe. En honor a esto, las presentaciones que vamos a escuchar hoy se van a realizar en 3 lenguas, portugués, inglés y español, con traducción simultánea a 2 de ellas, que les recuerdo pueden acceder, está la barrita de Zoom y ahí pueden acceder a interpretación a inglés y español. Y nos acompañan presentadores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Estados Unidos. Les voy a contar un poco cómo va a ser la organización, el orden de este webinar. La primera presentación es especial porque no tiene un propósito puramente académico. Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la crisis que viven nuestros amigos y colegas en Colombia, y sobre eso nos va a contar un poco Violeta Molina. Luego tomarán la palabra los editores de la serie de International Exchanges, Joan Mullen y Federico Navarro. A continuación, tendremos la presentación de nuestro invitado especial, el profesor Charles Spacerman, de la Universidad de Santa Bárbara. Luego tendremos la presentación de los nuevos libros incorporados a la serie por las profesoras Violeta Molina y Vera Cristobao. Y después tendremos el evento principal de este encuentro, el panel dirigido por el profesor Oscar Londoño Zapata, en conversación con las autoras de los libros que son el propósito de este lanzamiento, Elvira Gnu, Guadalupe López Bonilla y Andrea Rebelchión. Carmen Pérez Fragoso lamentablemente no nos acompaña. Después de esta conversación habrá espacio para preguntas y allí les recuerdo que pueden participar tanto desde la plataforma de Facebook como por el chat de Zoom. Y cerrará el evento el profesor Mike Palmquist, fundador y editor en jefe de la Clearinghouse. Reitero entonces la bienvenida y los dejo con la profesora Violeta Molina. Buenos días a todos los que nos acompañan desde los distintos países del mundo. SOS Colombia. En Colombia se está viviendo en estos momentos una grave situación de orden público que debe ser conocida por la comunidad internacional. Personas de todos los niveles sociales y educativos decidieron protestar por una reforma tributaria que solo buscaba castigar a la clase media trabajadora por los desfalcos de la corrupción que han generado una grave crisis económica. Esta solo es una de las 4 reformas propuestas: tributaria, salud, laboral y pensional, que solo aumentaría la enorme brecha social de nuestro país. Si bien la reforma tributaria fue retirada por el gobierno nacional,
El descontento social tiene su origen en la cada vez mayor desigualdad social. En Colombia, más de la mitad de la población está en estado de pobreza y miseria, cifra que aumentó el último año por la crisis del COVID-19, mientras que unas pocas familias son dueñas de la mayoría de las riquezas y las tierras. La crisis social estalló en la manifestación pacífica de millones de personas el 28 de abril en casi todas las ciudades y pueblos colombianos. Esta movilización ha tenido como respuesta a la desproporcionada represión policial, utilizando armas que se utilizan en guerra en contra de la población civil. Organizaciones no gubernamentales nacionales y más recientemente organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch han señalado con preocupación que el legítimo derecho a la protesta debe ser respetado por el Estado y su fuerza policial. Una semana después del inicio del paro nacional, la cifra de muertos en Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, ya era mayor al total de muertos en el movimiento social del 2019 en Chile, que tiene 19 millones de habitantes y que duró 5 meses. Y más del total de muertos en las protestas en Estados Unidos, que tiene 382 millones de habitantes, en las protestas por la muerte de George Floyd durante 2 meses. En una semana, Colombia tuvo más muertos que esos dos movimientos. En una semana, 37 vidas se apagaron que no merecían ser apagadas. Además de las muertes, cada una peor que la otra, no existen cifras oficiales del número de heridos que poca atención reciben, pues la misión médica y los brigadistas de salud han recibido más de 160 ataques en todo el país. Hoy en día continúan desaparecidos más de 100 personas y se han denunciado alrededor de 100 casos de abuso sexual y esta mañana uno terminó en suicidio después de que fue victimizada sexualmente por miembros de la policía. En algunas ciudades en los últimos días ha comenzado a observarse que los ataques a los puntos de concentración de los manifestantes se producen desde vehículos particulares con población vestida de civil, desde donde hostigan y disparan indiscriminadamente. Con gran preocupación se ha registrado el corte de la señal de internet y del fluido eléctrico para que no se transmita la situación de las calles. Innumerables usuarios de redes sociales denuncian que las publicaciones no les aparecen porque son borradas sin explicación. La censura, junto con la violencia policial, son la respuesta de un Estado que quiere silenciar y combatir a su pueblo. La mayoría de los manifestantes y víctimas de este paro nacional son jóvenes, desempleados, indígenas, campesinos, trabajadores, amas de casa, transportadores y muchos también son estudiantes universitarios. Algunos estudiantes, aunque no estén en las calles, hoy conviven con el miedo, la incertidumbre y el cansancio por no poder dormir en las noches. Ciudades como Cali, desde donde les estoy hablando, hoy son campos de batalla en la que no hay garantías para ejercer el derecho a la respuesta a la protesta ciudadana. Por esa razón, la salud mental y emocional del pueblo colombiano se está viendo afectada como fenómeno colectivo. Solicitamos a ustedes, nuestros amigos de la comunidad internacional, manifestaciones en solidaridad como esta que se está teniendo en este evento y que agradezco mucho, que le hagan ver al gobierno nacional que los ojos del mundo están en Colombia y que la injusticia no les es indiferente. La presión internacional funciona. Human Rights informó que de 351 desaparecidos, cuando empezaron a presionar en un día la cifra bajó a 105. Los ataques de la fuerza pública han disminuido, lo que ha hecho que el número de muertos por día sea menor, aunque ahora se disfracen de impunidad vestidos de civil. Compañeros, ninguna muestra de apoyo internacional es insignificante. Colombia necesita la solidaridad del mundo.
Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Damos toda nuestra solidaridad a ti, a los colegas, a los estudiantes, el pueblo colombiano. Y es un eco de lo que hemos estado viviendo en otros países. Recordamos muy duramente Chile y esperamos que la violencia policial y militar se detenga pronto. A continuación, nos van a hablar Joan Mullin, profesora emérita de escritura, retórica y estudios digitales de la Universidad de North Carolina, Charlotte, y editora de la serie International Exchanges en The Watt Clearing House, y Federico Navarro de la Universidad de O'Higgins, que es también miembro fundador y actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura, la Red ALES, y también miembro editor de la serie International Exchanges y editor en jefe de la sección latinoamericana. Los dejo con ustedes. Thank you. Thank you, Ana. And thank you, Violeta. And I know that in the US, just so you know, the media has seriously increased their reportage on the situation there. This increasing Lectura de esta situación. Esto se ha causado por la desinformación y la manipulación del idioma, porque no todos tenemos acceso a la información en todo el mundo. Sin eso, existimos en una burbuja de la realidad, incluso una burbuja de la investigación. Aunque no sea tan obvio, esta desinformación, escritura, retórica y estudios digitales las personas involucradas con esto somos importantes para desenmascarar esto. Editora de la serie no todos tenemos acceso a la información en todo el mundo. Tenemos un acceso de intercambio en que originamos y apoyamos los intercambios internacionales para el estudio de esta serie. En Clearinghouse, International Exchanges es una parte muy importante, en este caso, una serie de publicaciones en que específicamente invitamos becas para poder interrogar, expandir y desafiar nuestro entendimiento de todas las prácticas. Esta serie busca apoyar actividades en este contexto particular sobre cómo se impacta la globalización, las identidades nacionales, transnacionales, la colaboración y comunicación. Y también esta serie busca investigar, ya sea desde la investigación y la facilitación. Y todo esto se originó en Estados Unidos. Y todo esto tiene su propia burbuja conceptual que es difícil de ver fuera de los límites de esta investigación. Todos sabemos que estos estudios se representan por medio de estas prácticas y también esta es una decisión de identidad muy importante. Sabemos que hay predicciones y metodologías que se relacionan con el interés y esta diversidad ahora es aparente como una dinámica y en nuestra propia burbuja y que muchas veces previene un intercambio en becas para poder avanzar con el cambio en esta dinámica existente y para poder representar mejor la investigación en el contexto latinoamericano. La serie International Exchange ha expandido su publicación con la idea de poder aumentar la comunidad. Esto originalmente se envió en inglés y con el establecimiento de una serie latinoamericana, estos se pueden escribir en inglés, español o portugués. Y esperamos continuar con este tipo de expansión de idiomas para la serie. Y la serie latinoamericana busca hacer esto. Entonces Federico tiene un grupo excelente y por medio de sus esfuerzos estamos juntos aquí hoy lanzando el primer estudio internacional, la primera conversación de lectura y escritura. Federico les contará más, pero por favor, si
en este espacio virtual. Los felicito por sus logros de él y de sus colegas. Muchas gracias. Bueno, gracias, John. Me resulta muy difícil, la verdad, contarles lo que les quería contar, porque estamos muy atravesados y muy felices también de todo lo que la gente está escribiendo en los canales a partir de lo que nos contó Violeta. Y quizás recordemos este evento en el futuro por eso, sobre todo, y no por también lo otro que nos va a gustar mucho. Yo quería decir, y para seguir un poco con la temática, que en mi opinión The Wack Clearing House es la editorial más latinoamericana que puede encontrarse fuera de Latinoamérica, comprometida con el acceso libre al conocimiento mediante libros y revistas open access, con base universitaria, con participación voluntaria y sin fines de lucro. Bien podría esta editorial mudarse de Colorado, Estados Unidos, a Buenos Aires, a Santiago, a México DF, a Cali, a Florianópolis. No sé qué piensa Mike Panquist de esta idea. De hecho, no es casualidad que su primera colección regional sea latinoamericana, que sus primeros libros realmente multilingües, como decía John, hayan sido concebidos en nuestra región, y que su primer evento masivo de lanzamiento de libros sea también por estas latitudes. Por eso, personalmente me entusiasmó sumarme a este proyecto, aunque tengo que decir que le quedaban pocas horas a mis días y semanas. Y supongo que también por eso se sumaron Violeta Molina, Vera Cristóbal, Ana Cortés Lagos, Desiree Motarrot, que estuvo en un principio con nosotros, y un comité científico de lujo, Guadalupe Álvarez, Natalia Villarreyes, Paula Carlino, Alma Carrasco, Beatriz Gaviani, Blanca González Pinzón, Guadalupe López Bonilla, Marilia Méndez Ferreira, Liliana Montenegro, Graciela Rabusque Genches, Guillermo Ríos, François Germeyer, Mónica Tapia Ladino y Virginia Zavala. Las nombro a todos porque realmente es un gran equipo de editores y colaboradores de muchos países y lenguas distintas. Y nos lanzamos a la piscina. Y no sé cómo van a traducir eso porque es una frase bastante difícil para pasar al inglés. Le pido disculpas a los intérpretes, pero eso fue lo que hicimos. Nos lanzamos a la pileta, nos tiramos a la pileta, nos lanzamos a la piscina. Primero se nos ocurrió poner a disposición de la comunidad libros que se agotaron, que son difíciles de conseguir fuera de sus países o que tienen precios poco accesibles. Y hacerlo de forma totalmente libre y gratuita en reediciones que reproducen los libros originales. En muchos casos, mediante un proceso de escaneo profesional realizado generosamente por la Colorado State University. Los autores y editoriales se entusiasmaron, cedieron sus derechos con estos fines y además en muchos casos donaron los ejemplares que les quedaban de esos libros agotados para que fueran desarmados y escaneados en Estados Unidos. Autores y editores como Elvira Arnú, Andrea Rebelchón, Guadalupe López Bonilla, Oscar Londoño Zapata y Carmen Pérez Fragoso, cuyos libros lanzaremos hoy, pero también les anticipo que hay otros que vienen en camino para el segundo semestre. Y esos libros que vienen fueron escritos por colegas como Adriana Bolívar, Paula Carlino, Ángela Kleiman, Rebeca Barriga Villanueva, Rebeca Beque, que en paz descanse, y Giovanni Parodi, quien en particular, quiero decir que generosamente y con gran entusiasmo, cedió los derechos de su libro fundamental, Alfabetización Académica y Profesional en el siglo XXI, pocas semanas antes de fallecer. Ese libro estará con nosotros en unos meses. Lo estamos escaneando. Todas estas reediciones fueron previamente enviadas a referato externo para saber si miembros expertos de la comunidad consideraban que valía la pena ponerlos a disposición. Y también quiero decir con mucha alegría que hay libros nuevos también en camino, las primeras publicaciones originales de The Wack Clearing House Latinoamérica. En unos meses publicaremos el libro Multilingual Contributions to Writing Research Towards an Equal Academic Exchange. Este libro está editado por Natalia Ávila Reyes y tiene artículos en 3 idiomas de destacados autores de múltiples países, del norte, del sur, del este y del oeste. Y después lanzaremos centros y programas en Latinoamérica, opciones teóricas y pedagógicas para la enseñanza de la escritura disciplinar, un libro editado por Estela Moyano y Margarita Vidal y escrito íntegramente en español. Y luego vendrá otro volumen más con una direccionalidad del conocimiento bastante infrecuente y por eso nos entusiasma. Vamos a traducir al inglés
artículos latinoamericanos sobre escritura muy citados, los más citados, escritos en español y en portugués, con la ayuda de un equipo de traductores de muchos países para presentar estos trabajos a una audiencia internacional. Estos 3 libros estarán disponibles en versión digital free open access o versión impresa a valores reducidos. Esperamos que algunas y algunos de los que están hoy en este evento se animen a enviar sus proyectos de libros para seguir haciendo que la sección latinoamericana de The WAC Clearing House crezca y se instale en la comunidad. Quiero decir algo más antes de concluir. Esta sección, la sección latinoamericana, no busca encapsular conocimientos producidos en el sur, ni tampoco busca aislar lenguas diferentes del inglés. Ese caso sería una suerte de misceláneos o en las disquerías del pasado, una sección World Music, ¿no? Donde iba todo lo que era raro, como de países raros. Por el contrario, esta sección busca fomentar espacios equitativos de intercambio norte-sur, sur-norte, centro-periferia, periferia-centro, o quizás incluso fomentar que esas distinciones estancas se rompan un poco, fomentar intercambios en multiplicidad de lenguas, con participación equitativa de tradiciones distintas y espacios geográficos diferentes, para ayudar a evitar lo que llaman puntos ciegos en el conocimiento que producimos sobre lectura y escritura, y especialmente para visibilizar dentro de la conversación internacional la potente tradición latinoamericana en estudios de la lectura y la escritura, de la que ahora podremos conocer un poco más. Creo que el hecho de que se hayan inscrito participantes de 50 países para este evento muestra que vamos por el buen camino. Muchas gracias a todos y todas por haber venido hoy. Muchas gracias, Federico, y muchas gracias, Joan. Voy a responder un poco de las preguntas porque hay algunas bien urgentes que están saliendo en el chat. El material que estamos comentando está en la web. The WAC Clearing House tiene una página web y ahí pueden acceder a la sección latinoamericana. Ahí tienen las guías para enviar proyectos de libros que seguramente serán muy bien recibidos. Además, ya han visto a Federico, a Joan, van a ver a Violeta y a Vera, que son editores muy generosos y buena onda. A continuación tenemos las palabras del profesor Charles Spacerman. No necesita tanta introducción, pero voy a decir algunas cosas generales. Profesor de Gebert School of Education en la Universidad de Santa Bárbara en Estados Unidos. Ha escrito textos clave para la escritura a través del currículum y la escritura en las disciplinas. Algunos de ellos muy claves para nosotros en la región. De hecho, hicimos la traducción de su volumen de la guía de referencia para una escritura a través del currículum, uno de los primeros volúmenes que se incorporó a la sección latinoamericana, y ha sido un colaborador clave con muchos investigadores de la tradición regional. Así que muchas gracias. I leave you with Professor Chuck Spacerman. Gracias, Ana. You, Federico, and John, and Mike, and everyone who has made this. Y los autores este volúmenes que nos celebrar este día. Y quiero, antes de mis comentarios preparados, quiero decir algo sobre la situación que Violeta describe. Parece que nuestro trabajo de enseñar a escritor puede ver una cosa muy pequeña en el frente de estos problemas. Y
los problemas de salud y otros problemas que nos vemos cada día. Situaciones muy graves. Pero en el tiempo más grande, nuestro trabajo es muy importante para crecer las capacidades de ciencia, de conocimiento, de ciudadano. Es el infraestructura de soluciones. Y no puedo hablar más en mi español es muy pequeño. Pero nuestro trabajo es muy importante por el futuro, un futuro mejor. Okay. También quiero hablar, este día es en otra manera muy emocionante para mí, para ver que mi español falta. It is very emotional, very exciting for me to see how much has happened over recent years, and this moment is a kind of fruition. It's a bringing forward of everything that's been happening in Latin America in writing in just the last few years. So this is a good point for me to go to my prepared comments. Para mis comentarios. It has been Y a decade. ha pasado una década desde que Natalia vivía en Chile, Elizabeth Narváez en Colombia, estaban trabajando conmigo y empezamos a ver entonces los programas que existían en la Academia de Escritura de Sudamérica, cosa de poder apoyar también el crecimiento y ayudar también a las crecientes redes que se formaban en la región. En los siguientes años también fuimos participando en otros proyectos, empezamos a compartir información, empezamos a publicar distintos estudios sobre lo que íbamos descubriendo, lo que fue principalmente académicos aislados que trabajaban con algunas iniciativas crecientes, emergentes en muchos países y que se ubicaban en distintas unidades académicas. No teníamos reuniones, por ejemplo, periódicas dedicadas a la escritura, pocas instancias de publicación, y de hecho no había publicaciones que se enfocaran regularmente en la escritura. De hecho, lo que se tiene es entonces Lectura y Vida ya había dejado de publicarse. Encontramos una dependencia en las academias fuera de la región, así como barreras a la hora de compartir información de forma transnacional en todos los países en Sudamérica, pero especialmente las diferencias entre los países hispanohablantes, por ejemplo, y otros países. Y tampoco había mucha visibilidad de la academia sudamericana en otros territorios. Y en la región, sin embargo, había mucha motivación de construir programas para reconocer cómo la escritura hacía posible un mayor éxito en la educación, una mayor participación ciudadana, un mayor progreso económico para las personas y las naciones, así como el desarrollo personal, intelectual y emocional. Han pasado muchas cosas desde entonces. Los programas han crecido, la academia ha progresado. La disciplina se ha vuelto menos importante a medida que los académicos y los maestros reconocen la compleja multidimensionalidad de la escritura. Por ejemplo, de hecho, hemos tenido reuniones frecuentes así como publicaciones. Las publicaciones de libros y también han aumentado las publicaciones todos los años, construyendo un conocimiento regional compartido. Al menos una publicación se enfoca en la escritura que ha surgido en español, por ejemplo, y hay muchas otras
publicaciones existentes que se publican regularmente o que publican artículos regularmente sobre la escritura. El trabajo de Sudamérica ha estado apareciendo más frecuentemente en otras regiones. WAC Clearinghouse ha creado esta serie que hace que este trabajo de Sudamérica sea más visible a nivel internacional. Y esto es lo que yo sé desde una ubicación distinta, más al norte. Sin embargo, Federico ha estado documentando todo este trabajo en mucho más detalle y quizá él también tenga un poco más que decir sobre las tendencias que observa, incluyendo el crecimiento, por ejemplo, de la escritura de los estudiantes y los cambios que sucedían en la escritura docente, por ejemplo. Entonces, a medida que estos programas continúan creciendo para servir las necesidades de los y las estudiantes, hay muchas cosas que es probable que sucedan y son similares a cosas que han sucedido en otros periodos más acá al norte. Primero, el valor de las capacidades de escritura puedes tener un mayor aprecio, lo que nos lleva a una mayor inversión en estos nuevos programas. En segundo lugar, el crecimiento en las habilidades de escritura se va a ver como algo que es mayor que la simple correctitud o al apego a las convenciones. La capacidad de escritura se va a entender como la expresión de ideas, de la comunicación efectiva, el desarrollo que articula un pensamiento disciplinario y en general un desarrollo intelectual. En tercer lugar, El reconocimiento. reconocimiento de las consecuencias intelectuales debería llevar a una definición más extensa de la estructura y la inequalidad, y también la escritura en todos los niveles de educación, desde lo primario a la posgrado. Y todo eso tendrá un impacto en la educación en todas las disciplinas para poder ir más allá del aprendizaje en la medida que los estudiantes serán capaces de tener un aprendizaje más creativo. Estoy seguro que John sabe mucho sobre, y Mike también, sobre la escritura en el currículo como un motor de cambio en todas las disciplinas, en la medida que los alumnos han tenido una mayor voz en sus campos, han tenido que tomar una participación más activa en el aprendizaje, y esto rompe con este modelo tradicional de la transmisión del conocimiento. Esto es potencialmente una fuerza muy creativa para la educación. Más aún, como consecuencia de estos cambios programáticos y pedagógicos, los profesionales están contratados para liderar programas, aumentando la expectativa de preparación y aumentar su estatus institucional. Esto va a estar acompañado de una expectativa aumentada para algunos, que nos ayudará a construir el conocimiento de los programas. Aún hay mucho que no sabemos sobre la escritura y mucho que no sabemos de la mejor forma de apoyarla en distintas situaciones. En la medida que aprendamos más, la educación de la escritura mejorará, así como también el reconocimiento de la importancia del conocimiento de esta disciplina. Y todos los estudios pueden ser graduales. En el largo plazo, esto tiene un rol muy importante en el desarrollo general de nuestra sociedad. La base de este futuro depende del trabajo pionero en los volúmenes lanzados en las colecciones de WAC Clearinghouse. La republicación que deja los volúmenes disponibles para inspirar a quienes sigan. Muchas gracias, profesor Beiserman. A lo mejor tu español es pequeño, pero el gesto es grande y muchos de los asistentes lo aprecian. Los dejo con Violeta Molina Natera, que es profesora asociada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde dirige el Departamento de Comunicación y Lenguaje. Es un referente regional en estudios de centros de escritura hechos
fundadora y expresidente de la Red Latinoamericana de Centros de Escritura, y Vera Cristobao, que es profesora asociada de Letras Extranjeras y Modernas en la Universidad Estadual de Londrina, es miembro del programa de posgrado de estudios del lenguaje y líder del grupo de investigación en lenguaje y educación en esta universidad. Y ellas nos van a hablar de los libros que se incorporan a la sección. Muchas gracias. Good afternoon, buenas tardes. Let me inform you that I will speak Portuguese, one of the languages spoken in Latin America, my native language, and a language that contributes to the great value that Y es uno de los que contribuye al gran valor que ayuda a este multilingüismo. Perdón por no haber traído un intérprete. Hubiera sido más complicado tener 3 idiomas aquí, pero voy a tratar de hablar más lento y espero que disfruten el sonido del idioma. Así que podemos mutear la traducción si el sonido no llega bien, porque la única opción sería ocupar el idioma original. Bueno, gracias. Violeta, começo a expressar minha solidariedade de todas as brasileiras e brasileiros à situação da Colômbia. Ninguém solta a mão de ninguém. Que grande alegria poder estar neste evento de lançamento de obras latino-americanas. Vamos começar com o primeiro lançamento da professora Elvira Narvaja de Arnoux, que é professora emérita da Universidade de Buenos Aires, responsável pela sede argentina da Cátedra Unesco de Leitura e Escrita, coordenadora do mestrado em Análise do Discurso e do curso de especialização em processos de leitura e escrita na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. A professora e pesquisadora tem dezenas de capítulos de livros e dezenas de artigos publicados em periódicos. Já orientou quase 50 pós-graduandos entre mestrado e doutorado e supervisionou vários estágios de pós-doutorado. Já coordenou pelo menos 15 projetos de pesquisa e recebeu vários prêmios e menções honrosas. A obra Escritura y Producción de Conocimiento en las Carreras de Posgrado, organizada pela professora doutora Elvira Arnoux, tem sua primeira edição publicada em 2009 e aborda a escrita na pós-graduação por pesquisadores latino-americanos, membros da Cátedra Unesco para Leitura e Escrita na Argentina e no México, sob diferentes perspectivas teórico-metodológicas e em diversas culturas disciplinares. Os resultados e discussões desenvolvidas podem promover práticas inovadoras na pós-graduação. A coletânea certamente traz contribuições importantes para a área de letramentos acadêmicos, que ainda carece de muitos aportes para o desenvolvimento de projetos ou ações de intervenção na pós-graduação. O livro é pioneiro nessa temática e muito difícil de ter acesso, o que torna a publicação pela Web Clearing House extremamente valiosa. O QR Code funciona para vocês terem acesso ao livro. Nosso segundo lançamento é de Federico Navarro e Andrea Revel-Chion. Federico Navarro é professor associado na Universidade de O'Higgins, em Santiago, no Chile. É o diretor da Associação Latino-Americana de Estudos da Escrita no Ensino Superior. Já coordenou 9 projetos de pesquisa, já fez cerca de 150 apresentações em congressos e publicou mais de 100 textos entre artigos e capítulos de livros nas temáticas envolvendo o ensino da escrita, didática e linguística aplicada. Andrea Revel-Chion tem PhD em Didática em Ciências e é professora na Universidade de Buenos Aires. Já foi presidente da Associação de Professores de Biologia na Argentina.
Ela já coordenou 8 projetos de pesquisa, já apresentou trabalhos em mais de 80 congressos e publicou mais de 150 artigos nas temáticas de educação em ciências, didática e argumentação em ciências. O princípio subjacente às temáticas trazidas no livro Escrever para Aprender, Disciplinas e Escritura em la Escuela Secundária, de Federico Navarro e Andrea Revelcion, é o de escrever para aprender. Assim, a aprendizagem de práticas letradas escolares é crucial para seu êxito em sua trajetória escolar e para seu ingresso em comunidades de aprendizagem. Os autores enfatizam a importância de a escola abordar a leitura e a escrita para a aprendizagem das diversas áreas do conhecimento. Acrescentam ainda que o programa de escrita na escola oferece recursos e promove reflexões para contribuir para essa tarefa tão necessária. As discussões podem impactar positivamente a área de leitura e escrita no ensino médio, tanto com a partilha de experiências e resultados de aprendizagem de alunos e alunas, quanto com os aspectos teóricos sobre habilidades, letramentos e gêneros. É também um livro pioneiro no que concerne ao enfoque de WAC, Writing Across the Curriculum, na escola secundária na América Latina. Outra obra extremamente difícil de ser adquirida fora da Argentina, então muito obrigada, WAC Clearing House. Violeta? Som, Violeta. Perdón. Me complace continuar con la presentación de estas obras que estamos lanzando con 2 textos que congregaron cada uno de ellos voces diversas de distintas regiones del continente con miradas integradoras que buscan abrirse un espacio en la comunidad académica internacional. La primera obra tiene como autor a Óscar Iván Londoño, quien es profesor asociado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia IDEAD de la Universidad del Tolima, en Colombia, y es el director del grupo de investigación Configuraciones de esta institución. Su investigación se centra en el análisis del discurso en América Latina y el Caribe y los discursos sociales desde perspectivas interdisciplinarias. Los estudios del discurso, miradas latinoamericanas, es un libro con enfoque latinoamericanista que muestra que en nuestra región los estudios del discurso tienen una perspectiva propia, construida colectivamente por voces de distintos países. El libro es una compilación de entrevistas a figuras reconocidas de los estudios del discurso, todas mujeres, como Elvira Narvaja, aquí presente, Adriana Bolívar y Ana María Harvey, solo por mencionar algunas. Estas entrevistas le muestran al lector los recorridos en los estudios del discurso de cada autora, desde sus inicios, pero también de una forma amena y personal, comparten sus miradas en sus objetivos, teorías y métodos. Es interesante que, aunque no es un libro sobre escritura, muestra la trascendencia que los estudios del discurso han tenido para los estudios de la escritura en Latinoamérica. Y la mayoría de los colegas que están aquí saben exactamente de qué les estoy hablando. Esta obra me genera particularmente una gran sensación de identidad al ver cómo se reconstruye una perspectiva muy nuestra, pero también cómo se privilegia el nosotros.
y la visión de conjunto por encima del trabajo individual de un autor o una región en particular. Vamos a continuar con la siguiente obra. Discursos e identidades en contextos de cambio educativo, a cargo de Guadalupe López Bonilla, quien tiene un doctorado en literatura española de la Universidad de California en San Diego. Es coautora de Lenguaje y Educación, temas de investigación educativa, y una década de investigación educativa en conocimientos disciplinares en México del 2001 al 2011. Sus trabajos más recientes incluyen convertirse en autora, involucrar a estudiantes de secundaria en prácticas disciplinarias y los jóvenes en el cibercafé, entre la literacidad tradicional y las nuevas literacidades. Se jubiló como profesora de estudios de alfabetización y discurso de la Universidad Autónoma de Baja California. Y también está Carmen Pérez Fragoso, que tiene un doctorado en comunicación por la Universidad de Stendhal. Es coautora de propuestas metodológicas para la evaluación de la educación en línea. Su última publicación es un artículo titulado El acceso de las TIC para el aprendizaje, la operación de los cibercafés y su ubicación geográfica. Se jubiló como profesora de educación a distancia de la Universidad Autónoma de Baja California. Discursos e identidades en contextos de cambio educativo, al igual que la anterior, es una obra transnacional que integra autores de ambos lados de la frontera México-estadounidense. El libro aborda desde una perspectiva sociocultural y situada el análisis de escenarios específicos que se enfrentan a transformaciones que atraviesan a distintos actores y comunidades educativas. La obra muestra cómo esos contextos se construyen identidades y prácticas discursivas, el fenómeno de las culturas juveniles en los espacios virtuales y el papel de las políticas educativas en la identidad profesional. El análisis de las categorías discurso e identidad se realiza con poblaciones muy mexicanas, pero a la vez presentes en cualquier región del mundo, como maestros indígenas, maestros del sindicato o investigadores científicos, entre otros. Se trata de una obra que invita al lector, como me pasó a mí, a reflexionar sobre los constantes cambios educativos y las variables que se dejan de lado en los discursos institucionalizadores, la mayoría de ellos con origen en políticas neoliberales. Esta era la presentación de los libros que estamos lanzando el día de hoy. Muchísimas gracias, Violeta, y muchísimas gracias, Vera. Muy apreciada la intervención en portugués y además se entiende perfectamente para los que hablamos español al menos. A continuación los dejo con el evento principal de este encuentro, el panel dirigido por Óscar Iván Londoño Zapata. Él es profesor asociado de la Universidad de Tolima, Colombia. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y ha dedicado grandes esfuerzos a recabar y levantar información y aunar información sobre los estudios del discurso en la región. Y dirige esta conversación con autoras de los libros que acabamos de presentar. Aquí se encuentran Elvira Nu, Guadalupe López Bonilla, Andrea Rebelchión, también Federico Capaz ahí va a intervenir. Así que los dejo con Óscar Londoño. Un saludo cordial a Elvira, a Andrea, a Guadalupe. Lamentablemente Carmen no nos pudo acompañar, a Federico, a los organizadores y a todas las personas que en estos momentos nos acompañan.
Yo, si me permiten, quiero expresar en primera instancia un agradecimiento a todas las personas que han manifestado su solidaridad por la compleja situación social que estamos viviendo los colombianos. Y me permito también expresar que rechazamos de manera enfática, contundente, todos los actos de violencia de los que están siendo objeto nuestros estudiantes, nuestros maestros y en general nuestra sociedad civil en el marco de estas protestas pacíficas. Bien, con el propósito de orientar el diálogo en este panel, hemos construido algunas preguntas, definido algunos asuntos que indagan por los intereses, por los aprendizajes y por las formas de hacer investigación de estas importantes académicas en los campos de la lectura y la escritura. Iniciemos entonces con la siguiente pregunta. ¿A qué se debe su interés por los estudios de la lectura y la escritura? No sé quién quiera iniciar. Si me permiten, yo voy a romper el hielo y empezar con el panel. Un poco porque me parece que el campo del que vengo es bastante diferente al de la mayoría. Yo vengo del mundo de la investigación en didáctica de las ciencias naturales, pero con una muy estrecha vinculación con las instituciones educativas. Por un lado, trabajo en escuela secundaria y enseño salud y enfermedades de perspectivas críticas. Trabajo en la formación docente terciaria y en la Universidad de Buenos Aires, donde hago docencia e investigación. Y esas tres patas a mí me permitieron ya hace tiempo identificar dos agendas. Una agenda que tiene que ver con la investigación y donde diferentes grupos, yo me inscribo en un grupo que se llama GEID, Grupos de Historia, Epistemología y Didáctica de las Ciencias Naturales. Lo nombro porque es aquel donde me inscribo, pero además es el grupo que se dedica especialmente y únicamente a la didáctica de las ciencias naturales. Y en esa agenda de investigación hay una profusa producción de papers y la importancia se ve en que todos los últimos congresos de didáctica de las ciencias naturales tienen su espacio específico dedicado a la escritura en las ciencias naturales. Y luego está la otra agenda que tiene que ver con la agenda de la formación docente. Y ahí lo que vemos son como escasas y muy acotadas intervenciones, algunas del propio grupo en el que acabo de mencionar, algunas de acá del amigo y colega Federico, pero donde sostenemos y donde nos enteramos de que hay pocas instancias de trabajo con la escritura es cuando mandamos a nuestros estudiantes, futuros profesores, a hacer sus observaciones y para hacer luego sus residencias docentes. Y lo que relevan y lo que nos comentan es que hay muy pocas actividades que ellos puedan identificar en los profesores y profesoras, al menos en Argentina, dedicadas a la escritura. Y las pocas que pueden relevar tienen que ver con actividades de corte reproductivista, copiar del pizarrón, reproducir preguntas con poca reflexión, mecánicas, memorísticas, etc. Entonces, lo que yo veo es que estas dos agendas no dialogan. Y ese es mi interés en el área, ¿no? Digamos, el interés en el estudio de la lectura y la escritura tiene que ver, en mi caso, para lograr que estas dos agendas dialoguen, se reclamen, se reconozcan, se indaguen, se retroalimenten. Porque lo que pienso es que si esto no sucede, ¿cómo van a aprender los futuros profesores y profesoras de ciencias naturales a enseñarle a escribir en ese contexto a sus estudiantes? Y finalmente, ¿de quién van a aprender los estudiantes de escuela secundaria
a escribir en el marco de las disciplinas de las ciencias naturales, de la física, de la biología y de la química. Así que ese es mi interés más central. Muchas gracias, Andrea. No sé, Elvira, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Elvira. Bueno, entonces esa interrogación, ¿de dónde surge mi interés por la lectura y la escritura? ¿No es cierto? Tengo que hacer una historia. Con la apertura democrática en la Argentina se creó una materia que era semiología y análisis del discurso. Esa materia que se creó como inicial, ¿no? Y sobre todo en el primer año universitario, a donde asistían alumnos procedentes de distintas carreras de ciencias sociales y humanísticas. Bueno, en ese espacio se comenzó a pensar en la lectura crítica y en la producción escrita. Fíjense que es muy temprano, ya les digo, 1985. El trabajo es necesariamente un trabajo de equipo. Y por el momento histórico, para nosotros era central analizar los procesos de lectura y sobre todo desarrollar en los estudiantes un gesto crítico, ¿no es cierto? Un gesto crítico que implicaba desmontar los mecanismos generadores de determinados efectos de sentido, como digo yo siempre, para lo cual todos los elementos que procedían de las ciencias del lenguaje y específicamente del análisis del discurso eran necesarios. Por otro lado, tempranamente se vio la necesidad de articular lo verbal con otros sistemas semióticos, y eso le dio un perfil peculiar a nuestro trabajo en ese momento. Ahora, pronto vimos la importancia de atender a la producción escrita de nuestros estudiantes para facilitarles un mejor desempeño. Y entonces se crearon, ya les digo, muy tempranamente, a fines de esa década del 80, los talleres de lectura y escritura universitarios adscritos a nuestra cátedra. En ese marco surgieron todas las investigaciones, que fueron investigaciones importantes, que trabajaron sobre diversos temas puntuales. Recuerdo trabajos del equipo sobre el paratexto, la incidencia del paratexto en la lectura, sobre las zonas que plantean mayores dificultades a los estudiantes para comprender textos teóricos, zonas como donde predominan las negaciones, polémicas o determinado tipo de modalidades. También cómo se insertan las voces de los otros y cómo se reconocen esas voces en la lectura. Otro tema es cuáles son las dificultades de los alumnos para formular preguntas a textos teóricos, que fue otra investigación de importancia. La incidencia de tradiciones pedagógicas, en la producción escrita de los estudiantes. Otra investigación, cómo se construyen los objetos discursivos en un texto y cómo se construye a la vez la representación de conceptos teóricos. Es decir, una serie de investigaciones que se dieron en ese marco. Entonces, eso fue tempranamente un notable estímulo para los trabajos de lectura y escritura y que permitieron la formación de un equipo muy amplio e incluso un equipo interdisciplinario. Y la otra experiencia de envergadura fue la creación de la maestría en análisis del discurso, que se creó en el año 1996 y que incluía los seminarios de tesis. Entonces, frente a eso tuvimos que elaborar estrategias pedagógicas y reflexionar en profundidad sobre lo que era un trabajo final. Muchos de los miembros del equipo han sido y son coordinadores de talleres de tesis en carreras de las más diversas. Piensen ustedes que fue la época de gran desarrollo de los posgrados. Entonces teníamos que analizar las tradiciones disciplinares, los posicionamientos teóricos, ¿no es cierto? Ver la relación de esos posicionamientos con las opciones lingüísticas, discursivas, con las decisiones semánticas, etcétera, que se veían involucradas en ese trabajo final.
Entonces, esto también fue un estímulo y resultado de eso es, el primer resultado colectivo de eso es el libro que hoy presentamos, que va a tomar aspectos que son pedagógicos, aspectos de reflexiones más amplias, ¿no es cierto? Aspectos que tienen que ver con las representaciones, con la lectura y la escritura como prácticas sociales, la importancia de las comunidades académicas, la importancia de las comunidades académicas en el proceso concreto de elaboración de un trabajo final. Entonces, bueno, mi interés por la lectura y la escritura surge de esos ámbitos y ha sido realmente muy importante para mí y para todo el equipo. Muchas gracias, Elvira. Guadalupe, te escuchamos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Federico, y a todo el equipo por la invitación y muchas gracias por la reedición del libro. Realmente lo agradecemos y porque permite tener acceso a estos productos, pues que muchas veces es difícil dar a conocer. Entonces, gracias a todos. Mi respuesta va a ser más anecdótica. Yo me formé en lengua y literatura hispanoamericana, estudié en Estados Unidos y fui maestra de literatura, digamos que en mi primera vida académica fui maestra de literatura en la Universidad de Baja California, Autónoma de Baja California, y me asignaron los estudiantes de primer semestre y de últimos semestres. Entonces, en primer semestre llegaban los estudiantes recién egresados de bachillerato y en últimos semestres eran trabajos mucho más teóricos, eran cursos mucho más teóricos. Y lo que me llamó mucho la atención fue que los estudiantes que elegían la carrera de literatura y que por ende suponía que eran lectores, llegaban sin una formación lectora. Y eso me llamó mucho la atención. Muchas veces, es decir, su formación previa no les había preparado para los retos de la universidad. Cuando tuve la oportunidad de hacer investigación educativa, dio un giro mi vida académica y afortunadamente mi formación en literatura se dio en un momento en el que los estudios literarios, al menos en ese contexto de la Universidad de California, estaba transitando a los estudios del discurso y los ejes de poder que estructuran posibilidades de decir las cosas. Y también tuvimos una formación en lo que en ese momento se empezaba a nombrar como estudios culturales. Y esta formación me permitió de manera, digamos, ¿cómo decirlo? Sin saber qué iba a encontrar, hacer investigación etnográfica en bachilleratos. Entonces dejé de dar clase de literatura en la universidad y me puse a hacer investigación más etnográfica para ver qué sucedía en las aulas de los bachilleratos en México, en la frontera. Y empecé haciendo observaciones de los cursos de literatura, pero no únicamente literatura, me fui a ciencias sociales, a historia, y después me empezó a llamar la atención otras materias que eran un factor decisivo en el fracaso escolar de los estudiantes, como era la química. Todo esto me permitió a mí empezar a armar una especie, a construir un objeto de estudio desde distintas miradas, desde los estudios del discurso, pero también desde las culturas institucionales que permitían que se construyera el conocimiento de una manera muy declarativa, muy mecánica y de esa manera el objetivo fue cambiando a ver qué tipo de sujeto producían estas instituciones en términos de si la escuela alfabetiza, qué tipo de sujeto alfabetizado producía la escuela. Y esa fue la manera como armamos un equipo, hicimos un cuerpo académico, entramos en redes, en contacto con otras personas de México que estaban
interesadas por problemas similares, y así fue como fuimos armando proyectos distintos donde hacíamos estas observaciones y veía entrevistas a estudiantes, entrevistas a maestros, análisis del currículo, de estas propuestas de construcción de conocimiento, y también poder identificar y documentar todas las presiones y limitaciones a las que se enfrentaban los maestros, ¿no? Desde su propia historia, desde sus propios contextos y desde sus propias formaciones. Entonces, un poco por ahí fue como nosotros incursionamos a esto que era lectura y escritura. Nunca podemos disociar, al menos en los trabajos que hemos hecho, la literacidad, ¿no? Formas de leer y formas de escribir. Sin duda son intereses variados los que las han llevado a orientarse por el estudio de estos objetos claves, no solamente para la formación escolar, sino para la vida misma. Ahora quiero preguntarles acerca de los aprendizajes que han tenido sobre lectura y escritura a partir de sus investigaciones. ¿Qué es lo que han aprendido sobre estos dos grandes campos, estos dos grandes procesos? ¿Te escuchamos? ¿Quieres que empiezo? Sí, por supuesto que sí, Guadalupe. Bueno, mira, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es, ¿cómo podría decirlo? Que en las disciplinas, en estas culturas disciplinares, y voy a traer un poquito mis referentes, algunos de mis referentes. Yo me nutro mucho de la antropología, me gusta mucho el trabajo de Karin Norsetina, las culturas epistémicas que llama ella. Uno de los grandes descubrimientos sorpresivos, más bien, es cómo ciertas disciplinas, y aquí no quiero causar ninguna fricción, pero sí fue de llamar la atención, al menos a nivel de bachillerato, cómo ciertas comunidades institucionalizadas dentro de una disciplina como la química se construyen desde perspectivas que la conciben como una disciplina para pocos. Eso, desde el punto de vista pedagógico, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Hay un trabajo, ahora no voy a recordar la fuente, pero por ahí está citada, donde los autores convocaron a maestros de la materia de química de distintas disciplinas. En este caso voy a hablar del caso de la química. Maestros de química, investigadores de química, para poder identificar cuáles eran las prácticas disciplinares que eran constitutivas de la disciplina y que deberían de ser transferidas al currículo. Es decir, qué deben aprender de la química los estudiantes para que tengan una visión medianamente que se acerque a la construcción del conocimiento en la disciplina. Y obviamente hay intereses pedagógicos, y lo que me llamó la atención es, y está dicho en este estudio en particular, es que, bueno, esto es lo que deben de saber, estos son el tipo de preguntas que se deben de plantear, estas son las herramientas que deben poder manejar para construir, para responder esas preguntas. Estas son las convenciones que deben de utilizar, las convenciones discursivas, las convenciones lingüísticas, pero empezaron a surgir cuestionamientos como, ojo, queremos abaratar la disciplina, es decir, queremos que todos sean químicos. La disciplina es para los buenos estudiantes, que esa es una de las
cuestiones que a mí me ha llamado mucho la atención, que es cómo se construye socialmente la categoría de buen estudiante y cómo se construye institucionalmente el fracaso escolar, y que no radica en el estudiante, obviamente radica en una serie de mecanismos que van orillando a estas poblaciones a que de alguna manera no tengan éxito en la escuela. Y este es un problema muy serio en México, el fracaso escolar es un problema muy serio en México, y bueno, ese es uno de los, no es el único, pero es algo que sí quería mencionar. Guadalupe, muchas gracias. En sintonía con lo que decía acá la colega Guadalupe, hay toda una mirada sobre la ciencia respecto de la cual, no digo que se espera, pero que se comprende y se comprenden en términos no de la comprensión de las dificultades del estudiante para aprenderlas, sino que se espera casi, se comprende en el sentido de es natural que los estudiantes, los chicos y las chicas fracasen, porque la ciencia es para pocos en términos de la complejidad. Entonces, acá en Argentina, por ejemplo, que muchos estudiantes tengan dificultades, sobre todo, y en esta escala viene, ¿no? De física, química y biología, bueno, es lo común. Y a todo eso también contribuye esta mirada acerca de, que bueno, un poco se transmiten los libros de texto y también a veces sin querer los profesores y las profesoras, esto de que la ciencia la hacen unos pocos, unos iluminados, unos individuos que están hechos de otra madera y de otro material, y entonces, bueno, si ese saber, esa producción humana está hecha por estos individuos tan especiales, y si se muestra a la comunidad científica como estos seres angelados, etc., bueno, se construye todo un mito que excluye al propio estudiante y que lo justifica. ¿Cómo voy a poder aprender si esto es una actividad humana de la élite? Y me parece que eso retroalimenta, justifica, porque de alguna manera lo que enfatiza la institución, hablo básicamente de Argentina, ¿no? Pero estoy segura que esto debe suceder en otros, con los colegas latinoamericanos, lo que justifica saber es el preciosismo de los contenidos, ¿no? Los datos, el dato puro. En química esto es muy claro. Y entonces, en esa énfasis salvaje que se hace de los contenidos, queda como muy poco lugar para incluir y trabajar con estas competencias letradas que les facilitarían aprender. Y entonces, cuando uno habla con los colegas respecto de por qué el tiempo de clase, la tiranía es para los contenidos, lo que rápidamente alerta y los hace parapetar es entonces se baja la calidad de la materia. Si vamos a empezar a enseñarles a escribir en la secundaria, cuando ya deberían haberlo hecho en la primaria, entonces la calidad de la materia se desvanece, se deshilacha. Y entonces me parece que hay algo de estas dos cosas, como de las miradas epistemológicas y también algo de sentido social respecto de qué es saber ciencias en este caso, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Elvira, te escuchamos. Activa el micrófono, Elvira, por favor. Tienes el micrófono desactivado. Bueno, entonces respecto de esta pregunta de qué aprendizajes he hecho yo, ¿no? Imagínense que los aprendizajes han sido múltiples y esta área de lectura y escritura a mí me permitió después pensar otras líneas de investigación en las que trabajo, ¿no es cierto? Es decir, que han sido muchos. Pero si yo tuviera que sintetizar, tuviera que elegir un eje, elegiría la convicción esta de que la perspectiva glotopolítica de la lectura y la escritura es un elemento fundamental. Fíjense que las docentes, investigadoras que me han precedido se han referido a un tema clave,
que es la distribución social de la palabra, de toda palabra, pero también de la palabra escrita, ¿no es cierto? Y es algo muy importante que tenemos siempre que tener presente, porque nosotros, si queremos ser agentes de cambio, tenemos que pensar en esa problemática. Pensar también cómo los formatos, cómo los dispositivos normativos, las opciones sintácticas, las decisiones de tipo semántico, etcétera, son intervenciones en el espacio del lenguaje. Son intervenciones que están asociadas con determinadas ideologías lingüísticas. Y esas ideologías lingüísticas tienen que ver con los requerimientos de la sociedad en cada etapa, ¿no es cierto?, y en cada lugar, y al mismo tiempo con los posicionamientos, posicionamientos que son también posicionamientos políticos. Fíjense ustedes, si podemos traer un ejemplo reciente, ustedes saben que se ha desarrollado una variedad que se llama el lenguaje claro. Esa variedad del lenguaje claro impregna una serie de prácticas sociales, y también las científicas, y también las educativas. Ese ideal de prosa informativa, donde se eviten las subordinaciones, se eviten las digresiones, los juegos de lenguaje, determinados signos de puntuación, etc., muestra su importancia en algunas normativas, que son inclusive normativas para las tesis, o en algunas normativas que surgen de los referatos que nosotros recibimos. Entonces, tenemos que interrogarnos por qué ese ideal de prosa informativa aparece ahora, ¿no es cierto? Y en eso no podemos dejar de considerar el proceso de globalización, no podemos dejar de considerar la necesidad de las transnacionales de llegar a un público amplio, a través de un lenguaje uniforme y simplificado, que creo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, la importancia que tiene ese tipo, esa variedad, en todo lo que es el trabajo de los buscadores, simplificar la acción de los buscadores, para construir amplias bases de datos y para poder controlar mejor a las poblaciones. También lo que tiene como incidencia en los mecanismos de traducción automática. Es decir, que frente a un ideal de prosa informativa que va permeando distintas prácticas sociales, es importante interrogarnos, ¿no es cierto?, cuáles son los requerimientos sociales, y también tomar posición, ¿no es cierto? ¿Y por qué tomar posición? Retomando lo que decía yo antes, y lo que decían las colegas, sobre la distribución social de la palabra, ¿no es cierto? Ese lenguaje claro en los grupos de elite, incide de una manera que podemos decir positiva, amplía el abanico de posibilidades expresivas de esos sectores, ¿no es cierto?, que consumen y producen otro tipo de discursividades. Pero en aquellos otros sectores que van a consumir solamente esto, que van a producir enunciados esquematizados, ¿no es cierto?, afectan su capacidad de inferencial, es decir, construyen la imagen de un sujeto con escasas capacidades inferenciales y lo construyen al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y van a generar esos sujetos que producen enunciados esquemáticos, inconectores, etc. Entonces, creo que la perspectiva de la autopolítica en relación con la lectura y la escritura como práctica es algo de una notable importancia, y es lo que yo he aprendido de todas mis largas investigaciones sobre el tema. Bueno, gracias. Muchas gracias, Elvira. Es interesante constatar que para aproximarse a la lectura y a la escritura, pues no hace falta seguir un único camino, ¿sí? Una única teoría o un único método. La historización de estos campos pone en evidencia la multiplicidad de recursos teórico-metodológicos provenientes de diferentes espacios intelectuales útiles para su estudio. Y me permito aquí hacer un comentario muy pequeño sobre las analistas del discurso que entrevisté, a quienes agradezco profundamente, porque sin ellas este libro no hubiese sido reeditado. Algunas de estas investigadoras, interesadas también por la lectura y por la escritura, conciben el análisis del discurso como un modo de leer,
¿sí? Y además estudian las prácticas de lectura y escritura desde programas teórico-metodológicos propios de este campo de conocimiento, que son variados, porque no hay una única forma de hacer análisis del discurso. Bien, y para finalizar este panel tan interesante, las invito a que reflexionemos en torno a esta pregunta. ¿Existe una forma latinoamericana de investigar lectura y escritura? Y si existe, ¿cómo sería? ¿Guadalupe? ¿Empiezo? ¿Andrea? Ok, muchas gracias. ¿Existe una forma de investigar latinoamericana? Existe, a ver, lo voy a plantear de otra manera. Construimos un objeto de estudio que se convierte en un objeto epistémico a partir de contextos. Y no podemos dejar de lado que nuestro contexto, inclusive hablar de Latinoamérica como tal, es hablar de una variedad tremenda de poblaciones, de circunstancias, de historias. Entonces, nos une mucho y también tenemos que atender a lo particular, me parece, a las historias particulares y a historias institucionales, porque son esas historias institucionales y esos ejes de poder como se van construyendo los ciudadanos, la misma noción de ciudadanía. Voy a tomar el caso de Colombia, que nos compartió Violeta, porque me parece que es imposible no tenerlo en mente. Está en nuestras mentes, estamos pasando todo el mundo por una crisis tremenda y en cada país vemos la agudización de esas crisis particulares según los contextos. Y voy a hablar del caso de México. Entonces, Violeta, Oscar, toda mi solidaridad con lo que está pasando en Colombia. En México tenemos problemas similares y tenemos otros problemas. Y tengo que hablar de lo que está pasando en políticas educativas. Ese es un problema crucial. Cada sexenio quiere imponer su propia impronta educativa. Quiere construir el conocimiento de cero. Y entonces lo que tenemos es una serie de improvisaciones que no son arbitrarias, o sea, tienen un propósito. Si nosotros atendemos al contexto de lo que pasa en cada región, en cada estado, en cada país, tenemos que echar mano de herramientas, de recursos teórico-metodológicos que nos permitan construir ese objeto epistémico y entenderlo. En ese sentido, yo creo que todas las miradas son latinoamericanas. Ahora, el conocimiento es obviamente global, entonces podemos echar mano y además es interdisciplinar. Yo vengo de literatura, pero trabajo mucho con herramientas antropológicas, etcétera. Entonces, afortunadamente tenemos muchos recursos de los que podemos echar mano, pero yo creo que la forma como construimos nuestros objetos de estudio tienen que pasar por lo contextual. Guadalupe, muchas gracias. No sé quién. Andrea, te escuchamos y cerramos con el día. Sí, yo quería comentar algo. Por ahí en el chat también se veía, para nosotros en Argentina es un desafío que los chicos y las chicas que pasan por la escuela secundaria, que es obligatoria, tengan acceso a las mejores competencias científicas, porque probablemente sean las únicas, para una gran cantidad las únicas que tengan, y la única posibilidad de tener una inmersión en el mundo
de la ciencia, y en ese sentido para nosotros fue como un desafío encontrar una metodología y seleccionar unas tales capacidades o competencias que permitieran esa inmersión en el mundo, pero que además les permitieran leer el mundo en clave científica para poder tener mejores explicaciones. La escuela de alguna manera tenía que hacer la diferencia respecto de esto. Y de alguna manera esto era desmarcarnos de esto que les comentaba antes, que es tan difícil, que son las miradas propedéuticas y las miradas enciclopedistas y acríticas, etc. Entonces, en toda esa búsqueda, nosotros identificamos y vemos que se replica en algunos países de la región, y eso nos pone muy contentos. Seleccionamos una competencia que nos parece que de alguna manera permite tomar o impactar a más de un nivel. Y esta competencia tiene que ver con la argumentación científica escolar desde perspectivas fuertemente epistémicas. Y entonces, conforme los chicos y las chicas aprenden a argumentar, no solamente tienen que explicar fenómenos con un modelo adecuado, y ello ya produce, a mí me gusta pensarlo en términos como de un amasado, ¿no? La metáfora de alguien haciendo la masa madre, donde tiene que empezar a modelar esos modelos teóricos al servicio del contexto donde los tiene que explicar. A su vez, pensar que en ese amasado a quién le está hablando y para producir, dónde va a circular y dónde va a llegar ese conocimiento, se le permite y lo obliga a usar recursos lingüísticos que no utilizaría de ninguna manera si simplemente repite aquello que dice el texto. Y entonces en todo este proceso, toda esta metodología nos permite pensar que impactamos a nivel de aprender buena ciencia, una buena ciencia que permita actuar, qué sé yo, de un modo más eficiente, más crítico, más responsable en el mundo, más empoderados, por decirlo de alguna manera, pero también que les permita esta metodología tener algunas pistas para pensar su propio aprendizaje, ¿no? Cuando los chicos y las chicas tienen que pensar mucho a quién le van a explicar algo y de qué manera, etcétera, eso también los pone a revisar, y hay ahí como un trabajo metacognitivo que nos parece una apuesta muy importante, una apuesta sobre todo en términos de pensar en mejorar su capital cultural. Y en eso estamos, buscando esas metodologías estamos para que para estos chicos y chicas que solo van a tener esa experiencia en contacto con la ciencia, bueno, haga la diferencia haber podido pasar por la escuela secundaria. Bueno, antes que nada quería disculparme por haberme levantado, pero es que un vecino ha decidido hacer arreglos significativos en su casa y se escuchaban unos ruidos espantosos, que incluso me perturbaban a mí en escuchar a los colegas y pienso que a los colegas también. Esa es la explicación por que me he levantado. Bueno, en cuanto a este tema, que es un tema realmente importante, sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no es cierto?, en distintos momentos, y esta es una muy buena circunstancia, ¿qué podemos decir? Que por un lado, en un mundo globalizado, con la internacionalización de la ciencia, que es propio de ese conocimiento científico, los diálogos son múltiples y las interrelaciones fecundas y amplias, ¿no es cierto? Y todos nosotros nos vemos involucrados en ese tipo de relaciones. De lo que podemos hablar es tal vez de un perfil propio, ¿no es cierto? Un perfil propio que tenemos que pensar un poco históricamente. Yo sintetizaría diciendo que nos caracterizamos por un compromiso político y nos caracterizamos también por vincular las investigaciones que realizamos en el campo de la lectura y la escritura a experiencias pedagógicas. Es decir, esos dos elementos formarían ese perfil. Fíjense que eso está ligado históricamente a la etapa de la postdictadura. Es decir, en esa etapa de la postdictadura, ¿no es cierto?, fue necesario pensar en la lectura, como yo señalaba antes, en la lectura crítica, ¿no es cierto? Fue necesario implementar espacios como los talleres para el desarrollo de las prácticas, ¿no es cierto?, docentes. Es decir, que todo eso fue dándole un perfil propio a los temas, a los objetos de investigación, a los gestos que los investigadores iban realizando. También piensen ustedes que
la multiplicación, como dije antes, de los posgrados, ¿no es cierto?, nos llevó a indagar en el nivel más alto del sistema educativo, ¿no es cierto? No era solamente los niveles anteriores, no es ni siquiera la universidad, sino el nivel más alto del sistema universitario, ¿no es cierto? Y eso también nos llevó a pensar una serie de problemáticas y articular lo que decía la colega, los datos contextuales, ¿no es cierto?, a tenerlos en cuenta profundamente. Y también la creación de redes. Fíjense que acá aparecen distintas redes de reflexión. Ya la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura viene del año, mediados de los 90, ¿no es cierto? Y esa relación entre redes y en el interior de las redes llevó a que se desarrollaran una serie de polémicas altamente productivas que llevaron a cambios incluso en las reflexiones de aquellos que sostenían una u otra posición. Si nosotros pensamos en aquellos que sostenían la enseñanza de la lectura y la escritura en las disciplinas, que de alguna manera se enfrentaban a los que decían, bueno, ese es un aspecto más de lo que es la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad. Universidad que debe formar no solo al estudiante, sino también al profesional y también al ciudadano. ¿No es cierto? Es decir, que ahí había un núcleo de debates. Aquellos que iban a plantear la importancia de los dispositivos normativos y la internalización de esos dispositivos por los estudiantes, y los que iban a señalar la importancia de que los estudiantes exploraran creativamente todas las potencialidades del lenguaje. Es decir, esas eran diferencias marcadas. Yo había notado algunas más, por ejemplo, aquellos que de alguna manera naturalizaban las prácticas de lectura y escritura en el sistema educativo, y aquellos que buscaban desnaturalizarla e historizar los saberes que estaban comprometidos con esas prácticas. Bueno, como estos pueden muchísimos ejemplos, pero creo que esa dimensión polémica, que implicaba posicionamientos en el área de lectura y escritura y también posicionamientos más amplios, han nutrido nuestras prácticas y le han dado ese perfil propio, que creo que es lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que armar también colaborativamente. Yo creo que un elemento también importante es el que hayamos recurrido a campos diversos de las ciencias del lenguaje, ¿no es cierto? Muy tempranamente nosotros tuvimos que interrogar la pragmática, la gramática del texto, el análisis del discurso, el análisis conversacional, establecer vínculos en todos esos campos que nos permitió, creo, complejizar la mirada sobre la lectura y la escritura. Piensen que esa es una diferencia muy grande con aquellos lugares más estabilizados, donde las comunidades académicas son comunidades bastante cerradas. Nosotros tuvimos que ser, por los requerimientos de las circunstancias, por haber sufrido los procesos militares, etc., tuvimos que abrirnos a un campo de saberes muy amplios. Eso también construye nuestro perfil y está presente en nuestras indagaciones. Fíjense que en las exposiciones de los colegas han aparecido una serie de campos, que son campos interesantes, que se van poniendo en relación. Bueno, es decir, es para discutir largamente. Pero gracias por la pregunta, creo que es una pregunta importante y que tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Haciéndonosla. Gracias. En este punto, creo que es importante también preguntarnos qué se hace con las teorías y con las metodologías importadas. Ya Elvira nos lo decía un poco, es decir, ¿se aplican y no se interrogan? ¿O se aplican y se interrogan? ¿Sí? Cada territorio, cada espacio intelectual tiene una historia más o menos relevada, más o menos contada sobre las formas como se ha apropiado de teorías y metodologías extranjeras que pertenecen a varias tradiciones. ¿Sí? Un estudio de esos procesos de colonización teórica nos dirá qué peso tienen unas sobre las otras. Y sobre la manera como se construyen las miradas propias, ¿cierto? Como nos decía Elvira, el perfil propio. Si a mis estudiantes, por ejemplo, les enseño que las teorías y las metodologías que ellos aprenden en clase únicamente deben ser aplicadas y no interrogadas, es muy difícil que se produzcan nuevas formas de construcción del conocimiento, ¿cierto? Formas propias de construcción del conocimiento, así estén influidas por otros espacios intelectuales. Bien, con esta pregunta y estas participaciones finalizamos este acto. Yo agradezco mucho a Guadalupe, Elvira, Andrea, por su participación, por sus respuestas y bueno, espero que
podamos encontrarnos en otros espacios para seguir dialogando sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación y por la organización. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, Guadalupe, Elvira, Andrea. Muy interesante es la conversación. Tenemos un poco de tiempo para recibir preguntas del público que ya las hemos estado organizando. Denme un segundito para consultar mis notas. Hay algunas preguntas que ha habido como varias preguntas en torno a la misma temática, entonces voy a comenzar por ahí, por tratar de sintetizar. Y hay varias preguntas que están orientadas a cómo hacemos frente a los problemas que traen los problemas o la falta de preparación que traen los estudiantes desde la escuela secundaria a la universidad. Yo me gustaría reformularla como qué quiere decir esto de no estar preparado para escribir en la universidad y qué tan grave es este problema. Y por último, si es que pueden decir algo acerca de qué deberíamos hacer los profesores de lengua o de lenguaje para enfrentarlo. ¿Puedo responder? Empezar a... Sí, adelante, por favor. Sí, quiero girar hacia una nota muy positiva de algo que pudimos documentar hace poco en un bachillerato público aquí en Baja California, en Ensenada, donde pudimos observar el proceso de un estudiante de ciencias de física y poder reconstruir su proceso, su interés en la física, un estudiante muy exitoso de una familia de escasos recursos, y cómo fue que surgió su interés por la ciencia, en este caso por la física, y pudimos rastrear el origen a su experiencia en el bachillerato. Y esto me pareció a mí una experiencia digna de documentar, y así lo hicimos, donde lo que pudimos observar y rastrear fue la vinculación de científicos, de profesionales científicos con la educación. En México no existen, en las universidades públicas no tenemos centros de escritura. Los centros, al menos de los que yo conozca, los centros de escritura están en universidades privadas. Los institutos escolares de educación particular, de paga, muchas veces tienen muchos más recursos que la educación pública. Mi interés siempre ha sido por la educación pública. Entonces, acá lo que pudimos documentar fue esa vinculación entre la universidad pública y un instituto de bachillerato público en términos de presentaciones, de prácticas, procesos de vinculación que han tenido efectos muy positivos, y luego prácticas específicas de maestros formados en la ciencia con una práctica profesional en el campo de la ciencia combinada con su labor docente. Y fue eso lo que tuvo un impacto muy positivo en este grupo y en este estudiante, porque llevó el currículo, lo sacó del aula y lo llevó a hacer ciencia. Entonces, pudimos documentar el caso de un estudiante de bachillerato que se convirtió en autor de un paper académico. Y esa experiencia en particular, de hecho es el artículo, bueno, está publicado en Estados Unidos. Esa experiencia en particular nos permitió documentar
cuáles fueron las experiencias específicas que le permitieron construirse como autor. Y en las entrevistas, en todo este trabajo que hicimos de reconstruir esa experiencia, y el proceso de escritura del paper que tuvo que presentar en un congreso académico siendo estudiante de bachillerato, intervinieron varias figuras que ofrecieron una mentoría muy importante, no únicamente el maestro de ciencias, sino la especialista en el área específica del objeto de estudio, que también estaba vinculada con este instituto, con esta escuela pública de bachillerato, que le proporcionó, en este caso, el vocabulario específico para describir aquello que estaba observando. Y en el momento de comunicar su presentación, su interés en participar en este evento fue: tengo algo que decir. Y eso para mí fue muy importante. Encontramos estos hallazgos científicos y había que decirlo. Y entonces fue encontrando una voz. Y ese estudiante es un estudiante, como decía, de muy escasos recursos, formado en instituciones públicas, en una universidad pública está haciendo su maestría, en otra universidad pública, pero fue esta vinculación de las instituciones de educación superior con los ciclos previos y además maestros que se dedican a la disciplina, pero que también tienen un interés pedagógico y lo llevan al aula. Entonces, esa forma de entender el currículo me pareció fantástica. Y bueno, es este caso en particular, ¿no? Que dices es muy interesante, Guadalupe, porque además invita como a bajarle un poco al pánico que de repente nos da que este estudiante no viene preparado. En realidad parece que cuando le das al estudiante algo que decir o le das espacio para decir lo que quiere decir, eventualmente las herramientas para decirlo sí las encuentra, y las encuentra a través de incorporarse a las prácticas de un área discursiva, una disciplina, como lo hacemos todos cuando nos incorporamos a un espacio de trabajo disciplinar. Elvira, Andrea, ¿quieren contribuir, complementar? Sí, podemos decir que las dificultades que los estudiantes experimentan son comunes a todo paso de un nivel al otro en el sistema educativo, ¿no es cierto? Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Argentina, a eso se agrega la heterogeneidad de los que ingresan a la universidad, porque el sistema nuestro es un sistema de ingreso directo. Entonces, ese es otro elemento que va a incidir, ¿eh? Pero yo creo que para atender a esta problemática, lo fundamental es la formación de los docentes, ¿no es cierto? Formación de los docentes, no solo pedagógica, sino fundamentalmente lingüística, discursiva, semiótica. Eso le va a permitir comprender los procesos que se están viviendo, le va a permitir hacer las indicaciones, las observaciones, fundamentadamente. Creo que eso es un elemento importante. Y en relación con los estudiantes, insisto, es importante que ellos comprendan las prácticas sociales en las que están involucrados. Es decir, qué es una comunidad académica, cómo funciona, ver los modos de disciplinamiento que las sociedades han instaurado en relación con la discursividad, fuertes modos de disciplinamiento, desnaturalizar esos saberes y poder ser dueños de su propia escritura. Creo que esos elementos que a veces no le damos suficiente importancia porque estamos preocupados por aspectos puntuales de las dificultades de los estudiantes son muy útiles de tener en cuenta, hay que tenerlos en cuenta. Andrea, ¿quieres complementar o bueno? Bueno, la verdad es que no corresponde porque les hablaron a los especialistas en enseñanza de la lengua, así que me parece que no corresponde. Lo único que diría es que me parece que como premisa lo que no se puede es cargar a la cuenta del alumno lo que no se le dio antes, lo que los niveles anteriores no recibieron. En cualquier
disciplina en cualquier área, pero mucha más en la escritura, que es la que habilita aprendizaje. Entonces, me parece que no se puede culpabilizarlo dos veces. Muchas gracias. Parece que llegamos hasta aquí con las preguntas. Había muchas más muy interesantes. Después a lo mejor podemos ver una forma de compartirlas porque las preguntas en sí están súper interesantes y súper buenas. Pero le quiero dar un tiempo a Mike Palmquist, fundador de The WAC Clearing House y editor jefe de la editorial y tremendo promotor del este tipo de intercambios y del surgimiento de iniciativas como la sección latinoamericana, además de muchos otros atributos positivos. Muchas gracias, Palmquist. Te doy la palabra. Well, thank you. I will share my screen because Muchas gracias. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación que quiero que vean. Si puedo ver cómo hacerlo. Así que voy a pasar a la presentación y vamos a darle inicio. Entonces, quisiera pensar sobre la importancia de esta serie importante y quiero reconocer el buen trabajo que han hecho y también la conversación que han tenido. Es muy bueno ver estas ideas, estas experiencias unidas de una forma que yo estoy tan ocupado pensando en mi trabajo que no veo las cosas grandiosas que hacen los demás. Entonces, escuchar sus voces, o escuchar sus ideas y comenzar a pensar en ello es honestamente algo muy grandioso. Y es nuestro paso final. Entonces, es algo grandioso aparte de lo que hemos hecho en Clearing House. Así que he recibido mucho feedback que darles. Así que, bueno, déjenme partir. Primero que nada, quisiera hablar sobre por qué esto es tan bueno para WAC Clearing House, para darle un enfoque muy latino o americano. Y creo que es muy interesante para mí. Para mí parece una forma muy interesante de ver nuestro trabajo y darle forma a la discusión. Y creo que así es como todo debiera ser. Hay muchas formas, hay muchas formas difíciles de encontrar las cosas. Entonces tenemos que abrir todo y permitir a la gente verlo y tener explorar estas diferencias y ver que salgan cosas nuevas de esto. En cuanto a la misión de WAC Clearing House, estamos muy enfocados en el acceso abierto. Queremos tener todo disponible a la gente. Imprimimos libros porque algunos de nuestros miembros de la facultad tienen que tener una versión física para su departamento y decir, mira, leí un libro. Pero de hecho, la circulación de las ideas viene mayormente de lo que está disponible en la web. La gente puede descargarlos, pueden bajarlos en PDF y vemos algo que está en un libro típico que tiene miles de accesos al año. Entonces, en la Universidad de Colorado, un buen libro ha vendido 400 copias. Entonces, yo creo que esto es emocionante, el ver que han salido nuevos libros para Latinoamérica y esta internacionalización es muy importante para nosotros y como les decía, es algo emocionante para nosotros el construir conexiones entre la comunidad. Clearing House como tal, esta es la página web principal de Clearing House. Aquí pueden ver links a los libros, a journals, y tenemos una gran base de datos que han armado los voluntarios por más de 3 décadas con toda la investigación de Latinoamérica y ahora están haciéndolo más internacional. Y por supuesto que tenemos nuestros libros, nuestros intercambios internacionales que está a cargo de John Mullen y
y Federico Navarro, y ellos cuatro han hecho algo muy emocionante y vibrante. Tenemos tantos libros que ya hemos publicado y que van a salir pronto. Ha sido algo muy maravilloso, y una de las versiones de esta serie era el llevar las voces en su propio idioma en todo el mundo. Y nuestra primera sección especial es para Latinoamérica, y eso tiene mucho sentido. Y también hablamos de tener secciones para Asia-Pacífico, para África, para Europa, para otras áreas también. Entonces es muy emocionante ver esto. Entonces pueden verlo, están los links, y creo que ya se ha compartido bastante el link. Un poco sobre Clearinghouse, para darles un poco de contexto, es lo que llamamos un colaborativo de publicación que comenzó como un sitio web de recursos y que creció y comparte trabajo de académicos, y ahora es una prensa académica. Lo hacemos sin un director, lo hacemos sin financiamiento. Podemos obtener esto por medio de gente generosa, quienes, como lo han hecho para tantas iniciativas en Latinoamérica, nos han ayudado a partir y a seguir operando. Tenemos 180 personas que son editores o revisores de 6 continentes. Tenemos muchos autores que han contribuido en los journals y los libros. Y yo creo que un punto clave es que esto está apoyado por académicos que han dado acceso a las publicaciones, y hasta cierto punto, de acuerdo a la Universidad del Estado de Colorado, hemos podido obtener financiamiento técnico que nos ha ayudado mucho de forma importante en distintas formas. La Universidad del Estado de Colorado es una gran universidad de investigación y que permite educar a los hijos de los trabajadores del Estado. Entonces, estoy muy feliz de ser parte de esto. Ahora mismo tenemos más de 135 libros y más de una docena de journals y un gran rango de recursos. Entonces puedes ir a nuestra sección de recursos, y en todo esto tenemos las opciones de Google Translate, en donde podemos ver qué idioma queremos ocupar, pero esto es muy frecuente, ver cómo va de 1,4 millones de IPs únicas en los últimos años, y hemos visto al menos 2,8 millones de descargas de los libros y artículos, y está muy bien reconocido como editor. Hemos obtenido muchos premios. Entonces es un proceso muy riguroso, es un trabajo excelente, y creo que podemos estar muy felices sobre la calidad de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la sección latinoamericana? Es una gran empresa, es una gran colaboración internacional. Hay tanta gente importante involucrada, y lo veo como una forma crítica de conectar a los investigadores. Es una gran oportunidad para reunir académicos de todo el mundo, y es una parte clave del trabajo que hacemos, una extensión natural de la colaboración y el acceso público. Y yo creo que también es una oportunidad para dar un acceso por los académicos latinoamericanos. Hay mucho que está ocurriendo en Latinoamérica por mucho tiempo, y la gente tiene que ver esto, la gente de Europa tiene que ver este trabajo, y estamos muy felices de ser parte de esto. Es algo muy impresionante para este proyecto que está recién comenzando. Entonces, quiero decir que esto está dirigido por un gran equipo, por Federico, Violeta, Vera, Ana, que son asombrosos y han dedicado mucho tiempo en esto, y creo que han hecho un gran regalo a la comunidad, y agradezco todo el trabajo que han hecho.
to the webinar Así que organizers. quiero agradecer a los organizadores del webinar. Se ha hecho tanto trabajo en esto. A todos los oradores fue un placer escucharles, a todos los participantes, por todas las preguntas que hubo en el chat también. Estoy impresionado. También a todos nuestros editores de la sección de sección latinoamericana. Gracias por su disposición para compartir su trabajo. Gracias por su sabiduría. Gracias por sus excelentes ideas. Y quiero agradecer también a lo que veo como una vibrante comunidad internacional de estudio de la escritura. Muchísimas gracias. Sorry, my introduction words of Professor Mike Palmquist were a little bit rushed. I truly don't honor, and he doesn't give credit to the amount of, well, I don't know if it's possible when you visit the website to have a notion of the Tener scale. una idea de la escala de este trabajo, de la escala que representa este trabajo, y la atención, la preocupación por los detalles, la preocupación también por todas las conversaciones y todas las nuevas adiciones y cada oración que se agrega a cada página de cada libro en esta sección. Es realmente impresionante. Es la generosidad también de Michael, es una instancia que nos ha dado en la sección latinoamericana dentro del Clearinghouse, es realmente algo que agradecemos mucho. Por asistir el día de hoy a este evento. Ha sido realmente una conversación muy interesante en el chat por Facebook. Quedaron tantas conversaciones pendientes y eso, por supuesto, es emocionante porque es seguro que las volveremos a tener. Muchísimas gracias a todos quienes participaron en la organización y que vinieron como panelistas y speakers el día de hoy. Por favor, antes de irse, si es posible, a los asistentes, completar una breve encuesta que voy a poner disponible aquí en el chat. Y muchísimas gracias nuevamente por asistir y por compartir sus experiencias y su vasto conocimiento con todos nosotros hoy día.